Doña Marta Villanueva, directora general del IDIS. Lo primero que querríamos saber es qué significa IDIS. ¿Qué significa para la sociedad? Y luego te preguntaremos qué significa para ti. Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad. Tiene mucha enjundia este título, ¿no? La fundación, porque está constituida como fundación, este instituto, empieza su andadura en el año 2010, ¿no? Cuando ya, pues, tras la crisis esta que vivimos, esta crisis mundial que vivimos, decide un equipo impulsor y promotor, liderado por Juan Abarca en su momento, crear un espacio donde se pusiera en valor qué era la sanidad privada en este país, qué era y qué no era, que es tan importante una cosa como la otra. Y empiezan, sobre todo los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras, que son los patronos de esta casa, a impulsar ese movimiento, de intentar hacer la radiografía de qué es la sanidad privada y medir. A partir de ahí se empiezan a sumar otros agentes, ¿no? Lo que ahora se ha puesto de moda en llamar stakeholders, y entonces entra la industria. Y entra la industria farmacéutica, la industria de tecnología sanitaria, y entra una industria transversal que cada vez va sumando más, que es la industria de la digitalización o entidades que están trabajando en pro del sistema sanitario, ¿no? Y empiezan una andadura que a través de informes y a través de medios de comunicación pretenden coger datos, generar un discurso y contarlo al mundo, a la sociedad civil. Ese es el primer propósito por el que van haciendo la Fundación IDIS. Se va ganando posición a lo largo de los años, esto es año 2010, y yo aparezco en el año 19 en la vida de la Fundación, con la presidencia de Juan, coincide, y empezamos también a crear un doble objetivo. Parece que el entorno ya conoce y ya sabe qué es la sanidad privada, qué aporta y a qué está dispuesta y cuánto de importante es en el sector sanitario español. Ya se vive ese diagnóstico y empezamos a hacer ese doble discurso de, como ya sabemos qué es, lo que queremos es la mejor sanidad para todos, la mejor sanidad. Y empezamos a crear un movimiento de sanidad sin apellidos. Nos encantaría. Empezamos a soñar en una sanidad donde no tengamos que decir privada pública, donde no tengamos que pedir colaboración porque ya existe, porque está en el alma y en el espíritu de la sanidad, porque lo que queremos es eso de una sanidad que asegure el estado de bienestar, que sea accesible, que sea equitativa. Eso que decimos en nuestro manifiesto, queremos que sea verdad. ¿Para quién? Para la población española, con independencia del dinero que tengas, con independencia de dónde residas, con independencia de dónde te vayas a hacer las pruebas. Queremos la mejor sanidad para este país, y para eso la sanidad pública tiene que ser muy buena y la sanidad privada tiene que ser muy buena. O sea que lo interesante realmente de todo esto es conseguir un mix en el que le quitásemos los apellidos y en el que los ciudadanos, los pacientes, pudiesen ir a cualquier centro o a cualquier hospital y se dispusiese allí de toda la historia clínica de esta persona, ¿no? Para que pudiesen de alguna forma... Pero esto que está muy bien y que es un planteamiento que a mí me parece muy humano además, no choca con el concepto España, no choca con el concepto de autonomías, no choca con el que esté una parte muy importante de la sanidad derivada a las autonomías. O sea, las autonomías van a acoger o acogen, porque no es una realidad que vaya a ocurrir, sino que está ocurriendo, acogen a la sanidad privada como parte de su armamento para luchar, por ejemplo, contra la pandemia. Pedro, choca con todo. El sistema no está preparado para el objetivo que perseguimos, y eso no quiere decir que no lo vayamos a pelear. Nosotros decimos ser activistas del cambio, o sea, creo en el activismo del cambio y creo en ganar batallas y pelear batallas aunque no las podamos ganar, y siempre estamos en esa defensa. Existe una regulación, existe una normativa, existe una forma de entender la sanidad en este país que no da respuesta a cómo está el país. Es decir, estamos con una Ley General de Sanidad del siglo pasado
Estamos en un ecosistema donde los pacientes son otros, el envejecimiento es otro, la cronicidad de las enfermedades son otras, los pacientes somos otros. Vivimos en un mundo digital que no responde al año 86 y sin embargo tenemos un contexto que sigue funcionando con los mismos procesos. Hoy tenemos los datos, a ver cómo se gestiona, pero los datos existen, Pedro, están, ¿vale? Y son nuestros, además. Y tenemos que decirle a la gente que son tuyos y que se pueden aunar. Esto es un tema de voluntades, no es un tema de que no se pueda. Existen fondos, existen dineritos. Oye, el COVID nos ha traído fondos Next Generation para poder hacer cosas en materia de sanidad. Existen fondos. Quiero decir, los ingredientes están. La forma en la que se gestionan esos ingredientes, en la que hacemos esta paella, es lo que hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar son los procesos, y lo que hay que cambiar son los atavismos, y lo que hay que cambiar es la demagogia, y lo que hay que cambiar son mensajes populistas que no responden a la necesidad de la sociedad civil. La gente de ahí fuera que va andando por la calle lo que quieren es que le atiendan lo antes posible, que le atiendan de manera precisa, que le atiendan mirándole a la cara, que le generen experiencias buenas, que le miren, que le nombren y que le atiendan lo antes posible y le curen. No quieren otra cosa. Privado, público, medio pensionista, pero ¿qué más me da? Perdona, si yo lo que quiero es que me atiendan. Está claro, pero también tenemos un problema muy grave dentro de la sanidad y no sé si es culpa vuestra, lógicamente entiendo que no, o es culpa de la sociedad en la que vivimos, y es lo mal pagada que está la gente de la sanidad. O sea, es vergonzoso, ya no vamos a decir un futbolista o un cantante de estos que se inventan cualquier rap, se hacen multimillonarios y tienen gente salvando vidas todos los días en quirófanos de todos los hospitales de España que al final ganan 2.000 euros al mes. Entonces, tiene que haber, o tenemos que volver de alguna forma al reconocimiento que hubo en su momento del médico. Hablo del médico como la parte más alta de la estirpe, ¿no? Porque al final es la representación. Pero la política se ha encargado de cargarse la imagen del médico, la política se ha encargado de cargarse la imagen de los sanitarios y de utilizarlos cuando es necesario y cuando no se olvidan de ellos. Eso en lo que todavía llamamos medicina privada, y que yo también lucharé porque sea medicina, ocurre, este tipo de cosas ocurren en la medicina privada o es exclusivamente de la pública. La insatisfacción o el malestar de los profesionales sanitarios en la medicina privada o en la pública, hombre, realmente yo desconozco los dolores, intuyo que puede ser muy mejorable, porque si tú estás en un contexto de gestión que no responde a la realidad, no funciona bien. El sistema tiene procesos ineficientes, conceptualmente. Yo creo que tenemos que cambiar los procesos. Creo que la clave es hacer una reingeniería de procesos y empezar a construir la forma en la que atendemos al paciente y gestionamos el modelo sanitario, fundamentalmente en la pública, porque creo que el sistema del modelo sanitario tiene que cambiar y la forma en la que se cuida y se atiende al profesional también, y se le tiene que valorar por sus resultados y se le tiene que valorar por su profesionalidad y se tiene que conceptualizar otra forma de retribuir al profesional más allá del modelo estatutario, pero esos son modelos en los que tendríamos que cambiar el concepto. Es como cuando tenemos un negociado, tenemos que empezar de la nada a construir qué es lo que queremos y a qué procesos van a dar como resultado unos objetivos concretos. Pedro, si el 40% de los recursos que tiene la sanidad en este país pertenecen al sector privado, ¿cómo es posible que no se normalice su existencia? ¿Cómo es posible que no se entienda que es una parte indispensable del sistema cuando hemos visto que ha sido imprescindible durante la pandemia? Cuando hemos visto que ha estado a disposición durante la pandemia. Y te diré que en los resultados de encuestas que hemos pulsado en la Fundación IRIS, la valoración y la percepción de la sociedad civil al respecto de la sanidad privada se ha normalizado. Si lo hemos preguntado y nos han dicho, ¡viva la colaboración! Viva la digitalización, viva hacer una plataforma única para que yo tenga mis datos clínicos en un mismo espacio. Pero una cosa, si yo voy con la tarjeta de la Seguridad Social de Madrid y me presento en Canarias y tengo un percance, a mí me ha ocurrido esto, o sea, no lo cuento por terceros,
no me atienden porque la Seguridad Social madrileña no paga. Quiero decir, lo primero que habría que hacer sería racionalizar el recurso, ¿no? Totalmente. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad están promoviendo e impulsando lo mismo que estamos promoviendo nosotros desde el IDIS. El IDIS, como sabrás, en enero va a impulsar una plataforma, es una plataforma que no tiene un repositorio de datos, es una plataforma de interoperabilidad de la historia clínica de la sanidad privada. ¿Eso con quién lo hemos hecho? Con los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras. De manera que tú tendrás en tu aplicación móvil, ya pueda ser de un grupo hospitalario o de una compañía, toda tu historia clínica y tú podrás seleccionar tus pruebas, ¿no? Y podrás decir, con independencia de dónde te lo hayas hecho. Esto es una iniciativa financiada por la sanidad privada en este momento y a partir de ahí, hagámoslo grande, Pedro, hagámoslo grande. Y entonces vayamos al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad nos consta que está trabajando en hacer lo mismo con las 17 comunidades autónomas. Lo que pretende es trabajar en una plataforma de interoperabilidad de los datos clínicos, del diario de salud. Hablemos del diario de salud para que la gente lo entienda, de las distintas comunidades autónomas. Imagínate la potencia, que pudiéramos llegar a sumar, bueno, la potencia no, es que para mí es natural, que pudiéramos llegar a sumar esa plataforma y la plataforma de la sanidad que está impulsando IDIS, ¿para qué? Para que el paciente sea único, para que nuestra historia esté integrada. En este momento, nosotros estamos dispuestos a hablar con distintas comunidades autónomas para ir avanzando en este camino. Hasta que esté esa plataforma, oye, pues hagamos pilotos. Y si hay que hacer 17 pilotos con 17 comunidades autónomas, que se sumen. Se van a sumar los farmacéuticos, Pedro, también. ¿Para qué? Para que tengamos incluida en nuestra historia, en nuestro diario de salud, nuestra historia farmacológica. Y además, eso también va a impulsar que el farmacéutico pueda escribir y pueda contar. No, y esos datos además son muy interesantes luego para poder generar para un facultativo. De todo, vamos. Porque recordemos, Pedro, que cuando vamos a una farmacia, nuestro farmacéutico nos dispensa distintas cosas que pueden impactar en nuestro tratamiento con un médico, por ejemplo, y luego tener todo nuestro diario completo. O sea, puede parecer un sueño, pero yo creo que se va a convertir en realidad. Hombre, por la cara que pones, la verdad es que parece más que un sueño, tu sueño, sí. Y más que una futura realidad, una realidad ya. A ver, esto es un tema de voluntad política como todo. Totalmente. Porque si la parte privada pone todos los medios, tendrá que haber una decisión política para que estos medios se puedan bien utilizar. Bueno, a mí me gustaría... podríamos hablar durante horas, porque además eres muy buena conversadora, pero a mí me gustaría que nos dieses un broche, un cierre. ¿Un cierre? ¡Ay, qué triste! No, pero digo a esta primera... Yo no quiero cerrar, que me lo estoy pasando muy bien. Pero digo a esta nuestra primera conversación y en la que sí que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en hacer ver, sobre todo a los periodistas, que es nuestro público objetivo, que cuando hablemos de sanidad intentemos no ponerle apellidos. También hay una cosa que es verdad, habrá muchas de las cosas malas de la sanidad pública que os puedan apuntar o muchas de las cosas buenas que os puedan apuntar. Pero lo que está claro es que en el espíritu del IDIS lo que sí que cabe es el que queremos, o queréis, mejor dicho, crear una sanidad universal sin apellidos. Yo creo que eso es el mensaje más claro de todo lo que nos has contado. Y ahora te pediría que te pongas las gafas de ver la vida de otro color. Me voy a poner un momento Aparicio. Encantada, además. Y bueno, y termines diciéndonos un poco, yo creo que más que el mensaje que ha quedado clarísimo, que animes a nuestros compañeros periodistas, a la gente que hace información, a muchísima gente que son médicos y que tienen otra formación, pero que también trabajan en la industria, que nos des a todos un mensaje de unidad en el mensaje y de ponernos un punto para el que dirigirnos a luchar, porque al final lo que nos pasa a todos es que todos tenemos la misma intención, pero no encontramos los líderes, ¿vale? Y entonces, como el IDIS es un poco líder
de la sanidad, vamos a llamarla hasta hoy privada, pues que nos des un poco ese mensaje para que nuestros compañeros cuando hablen lo hagan de una forma mucho más relajada. El IDIS es una plataforma, no es una patronal. Entonces, somos un lugar que desprende la voz del sector, ¿vale? No perseguimos defender específicamente nada del sector. Lo que pretendemos es contar. O sea, la transparencia está en nuestra alma. En vuestro ADN, ¿no? Totalmente. Es que nos apasiona recopilar datos y generar relatos. Nos gusta que la gente entienda cuál es el camino. Si hablamos de interoperabilidad de la historia clínica, yo quiero contarle a la gente qué es interoperabilidad, nadie lo entiende. Por eso, en vez de historia clínica, hablo de diario de salud para que la gente quiera entender qué es. Cuando hablamos de continuidad asistencial, quiero explicarles a la gente qué es continuidad asistencial. En el mes de diciembre contaré qué es continuidad asistencial en una enfermedad concreta. Concretamente nos vamos a centrar en el cáncer de mama, ¿no? O sea, cómo poder hacer un caso de uso para que el paciente no sufra, para que el paciente viva el día a día sin nudos, sin dolores. Bueno, eso es colaboración, Pedro. Ya está. Claro. Eso es que tú no te des cuenta de que hay muros entre un sitio y otro y que te sientas libre, porque ya bastante sufrimos siendo pacientes. Entonces, yo pediría, y concretamente a los medios de comunicación, ¿no?, que no tengan miedo al hablar de la privada, que no se asusten porque la privada es parte de la solución, es parte imprescindible de la solución para poder sacar adelante el sistema nacional de salud en su conjunto. Os pido, os ruego que nos ayudéis a promover algo de lo que no hemos hablado, y es el tema de diferenciar salud y sanidad, por favor. Ayudémonos a impulsar la cultura de la prevención, que se ha quedado un poco olvidada con el tema del COVID. Impulsemos que nos tenemos que mirar, que nos tenemos que atender, que nos tenemos que cuidar, y que la prevención es clave para no enfermar y para que no tengamos que llegar a esa sanidad, ¿no? Y que si toca, pues que tengamos la mejor sanidad para todos, ¿no? Intentemos entre todos no hacer caso a esos discursos que no responden a la realidad, y olvidémonos de la titularidad y veamos la sanidad privada como parte del sistema de manera normal, habitual, como algo imprescindible.